Sí, yo fui porque tenía, digamos, mucha bronca por todo lo que lo pasaron en en primer lugar, de mi familia. Tuvieron que, tengo mucha bronca porque mi madre me tuvo que dejar, digamos, de 3 o 4 años que me contaron lo que me criaron. Mi padre no conocí, porque seguramente que andaba buscando a dónde podía. Yo soy nacido en el 1955. Y entonces ya en esa época todavía se podía, digamos, vivir, digamos, ahí por lo menos cerca. Ellos me contaban que ellos vivieron muy cerca a la orilla del Atuel. Y en ese tiempo tenían, tenían posibilidad con muy poca hectárea tener los pocos escasos animales que tenían, ¿no? Los caprinos, el caballo. Y entonces podían, digamos, tener, digamos, una posibilidad de vivir con la familia, porque no solamente eran hombres solos, sino que habían mujeres. Y entonces por eso yo quería presentarme ante los jueces para explicarle de que hay una persona que tener mucho estudio, puede ser muy técnico, pero vivirlo es totalmente distinto. Entonces yo quería dar una poca explicación. No me gusta hablar mucho, me gusta hablar poco y me gusta escuchar bastante. Carlos, ¿usted cree que, como usted habló con el corazón, lo escucharon también los jueces como tendrían que haberlo escuchado? ¿O creen que fue algo frío esa cuestión? Y sí, creo por lo que prestaron atención. Sí, sí, eso lo observé, que prestaron atención más que con los otros. Que por más que hayan tenido más interés que escucharlo a los otros, digamos, los técnicos o a los abogados, digamos, no es por nada, no es por agrandarme ni nada, pero no es por nada, pero sí, prestaron atención. Bueno, es lo que yo quería decirle. Lo poco tiempo que dan no alcanza para explicar más. Así que yo conté lo poco que lo sufrido ahí, porque lo que me criaron andaban llevando para allá y para acá, buscando lugar, porque empiezan, digamos, la gente que más, y nadie quiere perder lo que tiene, ¿no? El que tiene más trata de recastar más espacio, ya no brinda el mismo, a veces la misma, digamos, cuando se prestaba cosas o se le daba, se le pedía a la otra, porque se vivía en comunidad. Entonces si uno no tenía, digamos, en esa época era lo más que más, cuando yo tenía 10 años más o menos, que se viva cuando uno no tenía en la casa, porque no tenía una despensa, un supermercado cerca. Así que el vecino que tenía más le íbamos a pedir un poco de harina, un poco de azúcar, un poco de hierba, y a veces también pedirle, digamos, la carne, que era la base principal para... Y después, ya cuando ellos también le estaban faltando, ya se ponía más difícil para el que iba, porque por ahí a veces lo devolvíamos digamos, la atención, lo devolvíamos entre nosotros, la atención, o cambiábamos, hacíamos, digamos, si ellos necesitaban que lo ayudaran para hacer algún trabajo, o cuando tenían que salir por ahí, digamos, les cuidaban sin pretender de ganar un peso, sin cobrarle un peso. Entonces, y hay uno sufre, digamos empieza, digamos, a sufrir cada vez más, porque ya la gente empieza a buscar, cuando decía nuestra gente, que había bastante que todavía hablaba en su idioma, que decían amutoín. Aunque luego, cuando decía que quiere decir lo vamos a ir porque se lo está secando el río. Y entonces yo mantengo siempre bastante, a pesar que no tengo, digamos, hay pocos que ya han dejado de existir lo que hablan, en el Chedumón, que decía en nuestro idioma. ¿Qué significaría para usted, Carlos, que vuelva a correr nuevamente el Atuel? Y yo creo que cualquiera persona, digamos, joven, porque yo no estoy hablando nada más que por mí, sino que estoy hablando por una sociedad ranquelina y por la sociedad pampeana también, que hoy estamos todos, vamos a decir así simplemente, mezclados. Así que yo creo que mejoraría la calidad de vida también de esa zona. Y además, porque se nota
Yo desde que, más o menos de 15 años, que empecé a salir de a caballo con digamos, con los mayores, era una belleza todo. Había años que todavía venía y empezó a notarse cada vez menos la floración de los alpastacos, ya cada vez menos, los piquillines ya cada vez menos, producía menos chaucha el alpastaco, menos piquillín el piquillín, cada vez menos, y entonces ya había menos posibilidad de quedarse ahí en el lugar. ¿Y de dónde lo abastecíamos de agua para tomar? Si lo que encontrábamos. Si era de un charco que se juntaba por lluvia, lo mismo teníamos que traer, porque no teníamos cerca, digamos, no teníamos agua cerca como ahora tenemos.